Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. No es que nosotros no vamos a llegar a comprenderlo todo, porque todo está revelado ya para nosotros. Yo no vengo solamente a llenarle el estómago, a que no le falte nada, a que sean prósperos. Yo vengo para que sus espíritus nazcan de nuevo. No hay tormentas en la barca. Que no calme su palabra. Con los ojos en su cara. Jesús nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hoy, en Caminamos sobre el agua, una charla que por lo general se enfoca a partir de la multiplicación de los panes y de los peces, pero que en esta oportunidad nos enseña qué hacer cuando necesitamos que nuestro Redentor se manifieste. A continuación, Jesús alimenta a los 5,000. Con ustedes, la pastora Sara Jiménez. Caminamos sobre el agua. Están experimentando cosas en su vida que no las habían experimentado. Ya le dije que había comenzado otro tiempo para ustedes. Créanlo y vívanlo. Créanlo y vívanlo. Porque le tengo reservado a ustedes cosas hermosas que desean y quieren ver. Pero es como diga yo, dice el Señor. Es como yo digo en mi palabra. Mi palabra y yo somos la misma cosa, dice el Señor. Y eso es lo que quiero para ti. No sabes lo que significa que te dejé para los postreros tiempos, porque estamos en los postreros tiempos y son tiempos de derramarse al cielo, a la tierra. Es el tiempo que todo aquel que ha creído en mí, que todo aquel que está en la tierra y es mío, recibirá lo que tengo para él. Mi sangre no fue derramada en vano, dice el Señor. No. Mi sangre tiene poder, dice Jesús. ¿Y tú lo creíste? ¿Y tú lo creíste? ¿Y tú has creído lo que dice la palabra de ti? Y eso es lo que yo nada más necesito para moverme. Ya no eres tú que soy yo. Ya no eres tú que soy yo. Yo haré maravillas en ti si tú me dejas. Si tú me dejas, haré maravillas en ti. Todo está cambiando, todo está cambiando, todo está cambiando. Para el mundo, para los míos, para ti. Aprovecha cada instante. Aprovecha cada instante. ¿Sabías tú que es la generación que más conocimiento tiene y va a tener de mí? Entonces, no quiero que nada te sorprenda. No quiero que nada te dé temor. Si fui a la cruz por ti, si aguanté todo lo que aguanté donde Pilatos, si tomé un cuerpo y vine en un pesebre, ¿tú crees que te voy a dejar y te voy a abandonar? No. Si te dejé para estos tiempos, alégrate y gózate. Pero ya sabes, somos tú y yo.
yo y tú y yo y tú. Aleluya. Gloria. La charla de hoy es: Jesús alimenta a los 5,000. Eso está en Juan 6, página 11-13. Jesús alimenta a los 5,000. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Eso llamaba la atención. Llamaba la atención que todo el que la persona que iba a él necesitaba, salía con lo que necesitaba. Llamaba mucho la atención aquello, y él sanaba y sanaba y sanaba. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: oigan el amor de Dios. Él ve aquella multitud que viene para arriba de él, y ya enseguida piensa: esta multitud tiene hambre. Tiene hambre. ¿Y qué le vamos a dar? Se lo pregunta a Felipe: ¿qué se le va a dar a esta multitud? Y fíjense lo que dice Felipe. Dijo Jesús: ¿dónde vamos a comprar para que coma esta gente? Esto lo dijo, oiga, a mí me encanta la forma de Jesucristo, porque por más que querramos entenderlo, jamás lo podremos entender por completo. Porque sale con unas cosas que tú no te puedes imaginar. Me expresé mal. No es que nosotros no vamos a llegar a comprenderlo todo, porque todo está revelado ya para nosotros. Pero es una forma que tiene tan hermosa que solamente se lo hemos visto a él. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que él iba a hacer. Amén. El Señor siempre buscando fe, buscando gente que tuviera fe. Él quería que eso se lo contestaran sus discípulos enseguida. ¿Cómo, Señor, que hay tanta gente? Pero aquí estás tú. Y con un hablar tuyo, oiga, hay comida para todos. Pero él tuvo que decirlo porque, como ustedes saben, si ahora da trabajo usar la fe a estos pobres que todavía no tenían el bautismo en el Espíritu, Jesús todavía no había dado su vida, quiere decir que lo que hacían es lo que podía hacer cualquier humano. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Oye, Jesucristo, oye, es que no hay de dónde darle pan para toda esta gente. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús calladito, como diciendo: para la gente sí, pero no para mí. Yo me imagino a aquel niño, ¿verdad?, con sus 5 panes y sus 2 pescaditos. Parece a lo mejor que él dijo: yo quiero ir detrás de Jesucristo. Y la mamá le preparó una canastita y le dijo: mira, esto es lo que hay, llévate eso para que comas algo. Y me parece que él ofreció esos 2 panes y esos 5 peces.
Cuando vio que no había y oyó a los apóstoles que estaban bien nerviosos, creo que él diría, bueno, esto es lo que yo tengo, pero yo lo puedo dar. Como diciendo, siquiera come uno. Hagan que se sienten todos. Me gusta eso. Todo el mundo revolteado ahí. Todo el mundo con hambre, con sed. Lo que quieren es los milagros. Los apóstoles hay santos. Y lo que tenemos es este pobre muchachito que lo que tiene son 2 pececitos y 5 panes. Entonces le está hablando de darle comida. Y Jesucristo le dice, siéntense. Así te está diciendo a ti hoy y me está diciendo a mí, pero siéntate. Siéntate. Siéntate y déjame a mí. Que yo sé lo que voy a hacer. Aleluya. 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 Y fíjense que no se lo dijo a algunos, sino hagan que se sienten ¿quién? Todos. Siéntense todos, aleluya. Ordenó Jesús. No es si ustedes quieren, no, siéntense, porque aquí les voy a dar más luz. Siéntense todos. Vamos a Efesios 2, versículo 6. En la página 1223. Efesios capítulo 2, versículo 6, en la página 1223. Ya esta es la carta escrita por Pablo. Ya Jesucristo ha resucitado, ya los discípulos están predicando. Él preso unos días y suelto otro, y más preso que fue suelto. Y dice el versículo 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Nos hizo qué? Nos hizo sentar con Él. Entonces el Señor... Él está hablando a aquel pueblo, pero en realidad le estaba hablando a los que lo iban a seguir en todos los tiempos. Porque en todos los tiempos el enemigo iba a molestar y la carne iba a molestar. Entonces él advierte, siéntense. Y pensó en ese momento, como van a estar en mí, en Cristo Jesús. Aleluya. Sus lugares van a ser los celestiales. Oiga, ahí no hay problema. Ahí nada más hay belleza. Y no los dejo solo. Están en mí. Están en mí. Entonces no hay por qué inquietarse, ni por qué preocuparse. La vida del cristiano debe ser estar sentado. Cuando tú estás sentado, usted se siente bien, ¿verdad? A veces ha trabajado mucho y se sienta, ay, usted dice, qué bueno estar sentado. Y dice, Señor, pero es que tú te paras y caminas y te preocupas porque te da la gana, porque yo nada más te mando a estar sentado. Como diciendo, descansa en mí. Y le habló a sus discípulos, como diciéndole, oigan, ustedes aquí están con miedo, con temor, no saben qué hacer, cómo se le va a dar comida a toda esta gente. Ya ustedes están creyendo que yo estoy medio fu. No, yo no estoy loco. Yo quiero dejar plasmado en la Biblia esto. Para que cuando los que serán hijos de mi Padre, porque van a ser míos y yo voy a estar en ellos, no se inquieten por nada que les pase. Por grande que sea el problema, porque el problemita ahí era grande, ¿verdad? ¿Cómo se le iba a dar de comer a toda aquella multitud, que eran de que 5,000, pero yo creo que eran 5,000 hombres? Entre todos yo creo que eran como 20,000, porque ahí las mujeres no se iban a quedar, y los niños tampoco.
diciéndole, entonces ustedes no se están dando cuenta con quién ustedes andan. Y no nos estará diciendo hoy, y ustedes no se dan cuenta quién vive en ustedes. Aleluya. Ay, Jesucristo, tú eres grande. Tú eres grande, Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Entonces, en ese lugar había mucha hierba. Él escogió el lugar, lo mandó a sentar, pero no lo mandó a sentar sobre tocones, ¿verdad? Que habían quemado, habían chapía cortado. No, sobre la hierba. Había mucha hierba y se sentaron todos obedeciendo al Señor. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5,000. Especifica, los varones adultos. Quiere decir que ahí había más gente, ¿verdad? Y si habían 5,000, por lo menos había igual de mujeres, no se iban a quedar. Y de niños, porque no tenían con quién dejarlo. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Ahí comieron pan en bruto. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron. Como diciendo, el milagro no se termina aquí, hay más milagros. Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Que ahí viene otro milagro, digo yo. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron ¿cuántas? 12 canastas. ¡Oh, santo! Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, les gustó a la gente. Le gustó a la gente. La gente le gusta cuando le dan y le piden al Señor, dame, dame, dame. Eso tiene que acabarse. No somos mendigos. En la palabra Él dice quiénes somos y lo que tenemos por lo que hizo Jesucristo. Amén. Entonces, en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Ajá. Le llené los estomaguitos con pan y ahora soy el profeta que debe venir. Yo vengo a algo más grande que eso. Pensaría Jesús en ese momento. Yo no vengo solamente a llenarle el estómago, a que no le falte nada, a que sean prósperos. Yo vengo para que sus espíritus nazcan de nuevo. Yo vengo para que ustedes no terminen nunca de vivir. Yo vengo porque ustedes me interesan mucho. Pero los pobrecitos nada más lo tomaron porque era profeta, porque les llenó la barriguita. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña como él solo. Y después, si sigues leyendo, y después meditaremos eso, te das cuenta lo que le pasó a Jesús. Me quieren ahora poner como rey, pero fue por el milagro que hice. No, yo voy a hacer los milagros. Pero ustedes tienen que saber que yo voy a ser el rey de ustedes, porque voy a morir por ustedes y voy a resucitar. Pero las cosas espirituales van primero, no las cosas del cuerpo y del alma. Se fue quieto para hablar con su padre y me imagino que todo esto lo hablaría y tendrían una conversación muy hermosa que después a finales de ese capítulo Jesús sigue hablando.
y sigue dando revelación. Amén, amén, amén. 12 canastas se llenaron. Esta charla va a servir para los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué va a servir para los diezmos y las ofrendas? Primero, porque Jesucristo dio. Ese es el Jesucristo de siempre. Segundo, porque el muchachito dio lo que tenía para comer. Y ya le iba a caer una ley espiritual. No era que Jesucristo le iba a decir, ven muchachito, ven, que te portaste bien, diste lo tuyo y ahora yo te voy a premiar. No, Jesucristo no habla con el muchachito. Jesucristo sabe que hay una ley espiritual que dice que cuando tú das, te dan. Entonces, ¿para qué se llenaron aquellas 12 canastas con lo que sobraba? ¿A quién le pertenecían las 12 canastas? Al nenito que dio lo único que tenía. Amén. Aquí va, diezmo, ofrenda, todo para alcanzar la prosperidad. Si hacemos como el muchachito, si hacemos como aquella viejita, si no nos importa darle al Señor, si no nos estamos imaginando ¿y qué van a hacer con esto? Que si me lo roban, y cuidado, ya están pidiendo mucho. No, el cristiano, como ustedes saben, tiene que pasar por muchas cosas para servirle a Jesucristo, para serle fiel a Jesucristo. Oye, no te van a entender. Cuando tú digas la palabra no te van a entender. Muchas veces te van a dejar con la palabra en la boca. Así que no te hagas tantas ilusiones. Que esto es fuerte, pero hay que hacerlo. Porque Él está detrás. Y a Él le pasó y el Padre no lo abandonó. A nosotros nos pasa y Él dio su sangre. Entonces, Él dijo, recojan las sobras. Pero no le dijo a los discípulos, eso es para ustedes, que han tenido que trabajar tanto repartiendo. No. Esas 12 canastas eran para aquel niño que dio lo único que tenía. Sus 5 panes y sus 2 pececitos, que era su almuerzo. Entonces, vamos a animarnos y a no criticar. Yo creo que aquí conocen bien la iglesia, cuando se piden diezmo y se pide ofrenda. No es para nosotros llenarnos y decir, Señor, estamos haciendo lo que tú quieres. No es para, lo que es para que ustedes reciban. Porque eso mismo nos pasó a nosotros cuando aprendimos la palabra. La prosperidad. Yo aprendí la prosperidad más que nadie con los americanos. Aunque yo siempre digo que aquí en la Renovación Carismática, el Padre Rubio, sin decirme ningún versículo, una vez que necesitábamos saber, porque venía gente de afuera, venían aquí a traer la palabra. Entonces yo le pregunté, ¿y cuánto le damos, Padre Rubio? Y me dijo, ¿tienen? Digo, oh, sí. Dice, den. Y eso me valió. Para que cuando estos grandes hombres y mujeres de Estados Unidos me enseñaron lo que era la prosperidad y lo que había que hacer para la prosperidad, ya yo veía la mano del Padre Rubio, que me decía, den. ¿Y por qué me dijo eso? Porque él sabía la palabra y sabía que el que da, recibe. Así es que tomen esto como para los diezmos y las ofrendas, y al que le toque hoy diezmar, va a diezmar, pero le va a hablar al Señor. A Jesucristo le gusta que le hablen. Y cuando usted da el diezmo, si le toca, usted le va a decir, bueno, Jesucristo, aquí vengo con mi canastita como el nene. Mira, te estoy dando esto.
esto te lo doy dando, Jesucristo, y no es que sea interesada, pero yo quiero recibir todo lo que es para mí. Y con la ofrenda también, medida apretada, revestida y rebosada, darán los hombres en tu regazo. Pero hoy vamos a ver a ese Jesucristo mandando a sentar a toda aquella gente. Siéntense, que yo los voy a sanar, yo los voy a liberar, yo les voy a enseñar la palabra, pero yo los quiero ver prósperos en la tierra. Y para verlos prósperos en la tierra hay una parte que no puedo hacer yo, dice el Señor. Hay una parte que tienen que hacer ustedes. Ay, pero yo nada más tengo esto aquí, denlo. Y acuérdese del muchachito que se fue con 12 canastas. Y sobre todo, quedarse sentado cuando usted tenga ese problemazo arriba. Decirle, Señor, yo me siento, porque mis lugares son los celestiales. Estoy sentado contigo y en ti. Oye eso, qué privilegio, Señor. Ya hay que dejarse de hablarle al Señor con religiosidad. Está cansado de la religiosidad. Lo que quiere es tener con nosotros esa comunión. Entonces usted cambie su modo de... El Señor, yo estoy ahora orando. Sí, la palabra dice, triquitín, triquitín, triquitán. Y como la palabra dice así, yo recibo lo que tú me vas a dar. No. De cada versículo que usted lea, usted algo le dice al Señor. Que usted va a percibir en su interior algo, que es Él contestándole, que usted se va a reír. Porque el Señor se ríe y ya quiere que nosotros, los cristianos de todas las partes de la tierra, la oración cambie. Sea una oración de comunión al Padre, con todo el respeto. Por eso que dice que es nuestro papito, nuestro papá. Si Él no quisiera que tuviéramos esa relación con Él, no diría que es nuestro papito, no. Yo soy el Dios Todopoderoso. Voy a ser tu papá, pero no te olvides de esto. No. Ojalá Él, que todos los que estamos aquí, todos los días, le dijéramos, papito, papá, papá, necesito pasar un ratito contigo. Por eso no me extrañó lo que pasó antes de ayer. Porque yo había tenido un tete a tete con mi papá. Que aquello era fuerte. Aquello era fuerte. Y él me contestó. Y me contestó de una manera que yo no pensé que me iba a contestar. Con una profecía cantada. Pero es que ya no podemos seguir viendo al Padre allá arriba y nosotros aquí abajo. Y con tanto respeto que no tenemos esa comunión. De ahora en adelante, háblale la palabra al Señor. Con lo que tú leíste, con lo que viste, con lo que pasó, pero sabiendo. Ay, que claro que te vas a recibir. Porque te sabe la palabra, porque tú sabes que tienes al Espíritu Santo, porque tú sabes lo que hizo Jesucristo. Y entonces tú hablas así con Él y te vas a sentir como nunca. Porque, oiga, los ataques siguen. Los ataques siguen. Una vez le preguntaron a Kenneth Hagin, un señor, ay, Kenneth Hagin, quiero que ores por mí. Y entonces él le dijo, sí, dime por qué tú quieres que yo ore. Ay, que para que el diablo no me moleste más. Ah, bueno, entonces tú lo que quieres que yo ore para que te mueras. No, bueno. La única manera que el diablo no te va a molestar más es cuando tú te vayas. Va a molestar, pero nosotros tenemos menudo para devolverle. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua.
Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqb.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. Vamos hoy a decir algo muy importante que mucha gente no lo sabe, y todo cristiano debe saberlo. Y si hay alguien que ha puesto el programa y no es cristiano, el Señor lo está llamando y quiere que sepa quién es Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, es muy importante. Dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique, pero dice por completo. Lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles, irreprochables, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama, que es el Señor, es fiel, y así lo hará. Importante versículo, porque aquí nos hace ver que el hombre es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Lo más importante del hombre es el espíritu. Pero ¿qué pasa? El espíritu del hombre, por el pecado, murió. Por eso nada más se habla de alma y cuerpo. Y no se habla del espíritu. Cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, ya se da cuenta y uno aprende en realidad quién es uno. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. El Señor aquí le da importancia a las tres partes. Al espíritu es lo primero, al alma y al cuerpo. Y nosotros tenemos que verlo así. El espíritu es la parte interna de nosotros que murió por el pecado. ¿Por qué pecado? Por el pecado de Adán y Eva, que fueron las primeras personas que Dios creó. Ellos pecaron, no le hicieron caso a Dios. El pecado de la desobediencia, no del sexo, que se comieron la manzana, nada de eso. Es el de desobediencia. Miren, de este árbol no coman. Ahora ustedes pueden comer de todo lo demás. Porque en esta tierra que yo les di a ustedes, aquí hay de todo. Pero de ese árbol no coman. Comieron porque Eva le insinuó a Adán que podían comer porque se lo había dicho la culebra. A veces el hombre se aloca tanto que puede hasta hacerle caso a que un animal le hable. Adán le hizo caso, pecó, entonces el hombre ya no estaba como cuando él lo creó. El espíritu del hombre murió y esa maldición la ha tenido todas las generaciones. La buena nueva es que un día Jesús vino a la tierra tomando cuerpo, pagó por los pecados, murió en la cruz y la sangre que derramó, que tiene poder, hizo que todo aquel que recibiera a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu iba a nacer de nuevo. Eso suena lindo y es lindo, pero ¿qué fue lo que nos ha dado vida
a los espíritus de los cristianos. La vida de Jesús. La vida de Jesús. Eso es precioso. Entonces, todos los cristianos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el espíritu de ellos, de nosotros, está vivo. Ya no es un espíritu muerto. Ya lo principal en nosotros, como dice el Señor, que es el Espíritu, ya vive en nuestro espíritu el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la fuerza, el poder, la energía de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, viene a morar en nosotros. Ya somos seres espirituales. Entonces, ya vamos sabiendo que lo principal en nosotros es el Espíritu. La palabra dicha por Pablo, que tuvo esa revelación del mismo Jesucristo, nos hace ver que sí, que ya entonces nosotros estamos en Cristo, porque el Espíritu de Él vive en nosotros. Entonces, vamos a ver cuál es la voz del Espíritu, la conciencia. Hay personas por ahí que dicen, mi conciencia me dijo, si no ha nacido de nuevo, si no tiene a Jesucristo, no fue la conciencia que le dijo, porque la conciencia es la parte principal del espíritu. La voz del cuerpo son los sentimientos. Cada vez que tú, cualquier cosa te ofenda, que te pase algo y no te guste, lo que está hablando en ti es la voz de los sentimientos, que es la voz del cuerpo. Entonces tenemos la voz del alma, que son los razonamientos. Si nos aprendemos esto bien, comenzaremos a vivir una vida cristiana, poniendo todo en orden para que, como dice Él en su palabra, nuestro ser completo, el espíritu, el alma y el cuerpo estén irreprensibles e irreprochables. ¿Debemos hacerle caso a la voz del cuerpo, que son los sentimientos? No. ¿Debemos hacerle caso a los razonamientos, que es la voz del alma? No. Debemos hacerle caso a la voz del espíritu, que es la conciencia. Claro que sí. Se percibe a veces esa voz, pero algunas veces esa voz es audible, pero otras veces esa voz no es audible, sino que uno siente como algo que le da paz, y es el Espíritu de Dios, es nuestro espíritu hablándonos a través de lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Entonces, ya sabemos de las voces del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, con el cuerpo hago contacto con el mundo físico. El cuerpo es el que se mueve en la tierra, hace contacto con el mundo físico. Con el alma hago contacto con el mundo intelectual. Intelectual. Ahí en el mundo intelectual están los razonamientos, está la mente, está los sentimientos, está todo aquello, la voluntad, todo en realidad lo que le molesta al hombre, que si se lleva de eso en todo, ahí es donde entra el pecado. Ahí ahora es que hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, con el espíritu hacemos contacto con el mundo espiritual. Y como somos seres espirituales, porque nuestro espíritu ha nacido de nuevo,
porque en él vive el Espíritu de Dios, entonces podemos dejar que sea el Espíritu Santo el que nos mueva. Tú dirás, pero ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo yo no entiendo? Cuando comiences a creerlo, tú verás y comiences a buscarlo. Porque no se puede desarrollar uno espiritualmente si no es a través de la palabra. Entonces, estudiando, meditando la palabra, dedicándole tiempo a nuestro Dios y creyendo que lo que hizo el Espíritu en Jesucristo lo puede y lo quiere hacer con nosotros, nuestras vidas van a cambiar. No te olvides que el hombre posee un alma y en esa alma está la mente, el intelecto, la voluntad, la sensibilidad y las emociones. Cuando percibas algo de esto, no es el espíritu tuyo que te está hablando, son cosas del alma, que el cristiano tiene poco a poco, que al desarrollar esa vida de oración, esa vida de comunión con el Señor, de dejar que el Espíritu haga, lo que va a hacer es que va a desarrollarse tanto que va a ser una delicia el vivir, porque las tonterías más grandes, hay muchos cristianos ya que eso lo experimentamos, pero el tiempo de ahora es enseñar a los cristianos estas cosas, porque los cristianos a veces no se les enseña como se les debe enseñar. Se da una buena prédica, la gente se va contenta con la prédica, pero no le han explicado nada de la prédica, sino que oyeron cosas hermosas. Entonces no pueden cambiar, porque en realidad lo que han oído no lo han entendido y no han encontrado cristianos que estén dispuestos a enseñar la palabra tal y cual está escrita. Nosotros, por eso, nos empeñamos y por eso hay un programa, por eso hay 2 días que tenemos culto, para que la gente aprenda y sepa quién es, sobre todo quién es Dios, quién es Él y las cosas que tenemos por esa sangre derramada de Jesucristo. Y entonces vemos lo importante que es nuestro espíritu. No te conformes ahora con todas las cosas que leímos que son del alma, que las puedes estar viviendo. No te conformes con eso, porque con esas cosas del alma no vas a llegar a ser ese cristiano que pueda recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra. Porque haciéndole caso a las cosas que hemos leído que son del alma, no hay fe. La fe es espiritual. La fe viene del Espíritu y va a salir de ti a medida que tú busques a Dios. A Dios hay que buscarlo, porque Él dice que todo el que lo busca lo encuentra. Todo el que pide, Él le da. Y todo el que toca, Él le abre. Pero necesita corazones dispuestos que lo hagan, que sepan que ese es el método de Dios, no el método de nosotros. Nosotros queremos pedirle algo al Señor a nuestra manera y que Él nos complazca. Y Él dice, no, mi palabra está escrita. Ya yo hice por ustedes todo lo que tenía que hacer. Si tú te pones a leer las epístolas, las cartas, sobre todo las de Pablo, te vas a dar cuenta que ya está todo dado. Entonces, si lo leemos, lo creemos, y la oración nuestra es como la que oímos en una de las charlas de David, donde David le decía al Señor lo que él ya tenía
y lo que Él significaba para Dios. Entonces tu vida cambiará. La de los tuyos cambiará. Pero la primera o el primero que tiene que cambiar eres tú. Eres tú. Llevarte de la palabra. Ir a iglesias del Evangelio completo, donde te enseñen todo lo que dice la palabra, todo lo que anhela el Señor de nosotros. Entonces, si tú haces tu parte, el Señor dice en su palabra, y lo dijo desde la cruz, que está todo consumado, que está todo consumado, que Él lo hizo todo y que Él nos dio todo, que nos dio tanto, que todo aquel que lo acepta como Señor, vive en Él. Vive en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve en nosotros, vive en nosotros, y que esta fachada que tenemos por afuera no es todo en nosotros. En el Espíritu, al estar el Espíritu de nosotros junto con el Espíritu de Dios, se forma el hombre interior. Y el hombre interior es lo que vale de nosotros. Es lo que tenemos que ocuparnos, que se siga desarrollando, para que el Señor cuente de verdad con su pueblo, con todas las denominaciones, con todo aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador, aquí y en todos los países del mundo. Bastaría con que nosotros hiciéramos eso para que todo cambiara en la tierra. Oiga, usted está hablando cosas como que no es difícil de creerlo. Pídele a Dios, recibe el Espíritu Santo, enamórate de Jesucristo y tú verás cómo esa revelación de Él que ya está en ti va a salir de ti, para que esa palabra, cuando la oigas o cuando la leas, sea palabra viva, no sea letra muerta, porque con letra muerta ni vamos a hacerle bien a nuestro país ni a nadie, y sobre todo a nosotros mismos. Oh sí, hoy le pido al Señor que todo el que esté viendo, oyendo esta charla, que se entregue hoy a ti, Señor, y que comprenda que tú eres el Dios trino y uno, el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que se ha creado, que anhela que su pueblo se levante y que a través de su espíritu haga lo que tiene que hacer. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.